Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 11 de enero, sábado después de la Epifanía. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Llegamos hoy al último día del tiempo de Navidad. Mañana celebramos el bautismo del Señor. Hay muchas personas que preguntan siempre ¿hasta cuándo llega el tiempo de Navidad? Propiamente podemos decir que hasta hoy, y también podemos decir que hasta mañana, porque la fiesta del bautismo del Señor es justamente la bisagra entre el tiempo de Navidad y el tiempo ordinario. Lógicamente, mañana estaremos celebrando el primer domingo del tiempo ordinario al celebrar ese bautizo del Señor. Entonces, qué bonito hacer en este día un recuento de cómo hemos vivido este tiempo de Navidad. Terminamos este tiempo de Navidad leyendo lo que hemos estado leyendo estos días, la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículos 14 al 21. Queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que, si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer ya lo que le pedimos. Si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que no llevan a la muerte, que pida por él y le obtendrá la vida. Esto vale para los que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque hay un pecado que sí lleva a la muerte. Por ese no digo que se pida. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y no lo toca el demonio. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero yace en poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y que nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero, porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, no adoren a los ídolos. Palabra de Dios. Dos partes componen la lectura que acabamos de hacer. La primera, esa confianza que tenemos que tener en el Señor cuando nos acercamos a Él a pedir lo que Él quiere. Fíjate qué interesante es cómo lo plantea San Juan. La confianza que tenemos en Dios, ¿en qué consiste? Consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. No está diciendo San Juan, si todo lo que pidamos, entonces Dios nos lo va a dar. No está diciendo eso. Está diciendo que cuando pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, conforme a su voluntad, Él nos escucha. Por eso es importantísimo saber efectivamente que el deseo más grande que tiene que haber en nuestro corazón, el primero que tiene que mover nuestro corazón siempre, no es lo que yo quiero, es querer lo que Dios quiere. Querer lo que Dios quiere, querer su voluntad. Muchas veces nuestra voluntad va a estar acorde a la voluntad de Dios, pero otras tantas veces no. Y efectivamente nosotros cuando pedimos algo conforme a su voluntad, dice San Juan, Él nos escucha. ¿Por qué? Porque lo que quiere Dios de nosotros es justamente que cumplamos su voluntad. Y por tanto, cuando pedimos cosas acorde a la voluntad de Dios, entonces tenemos claridad en que Él nos escucha. Y si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, bueno, también lo estamos de poseer lo que ya pedimos.
esa fe profunda, esa confianza verdadera en el Señor. Claro, si yo logro sintonizar mi voluntad a la voluntad de Dios, si la voluntad de Dios se vuelve mi voluntad, entonces tengo clarísimo que el Señor siempre va a proveer lo necesario para que yo pueda cumplir su voluntad. ¿Y cómo sé esto? ¿Cómo sé que Dios va a actuar para que yo pueda cumplir su voluntad? Muy sencillo, porque no puede pedirnos algo que no podemos hacer. La voluntad de Dios para nosotros jamás va a ser algo que no podemos alcanzar. Nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios en todo momento. ¿Cómo hace para conocer? Claro, conocemos la voluntad de Dios para nosotros en todo momento, porque siempre es la búsqueda de la santidad. Siempre es que santifiquemos nuestra vida delante de todos y cualquier acontecimiento de nuestra existencia. Siempre es ser santos, buscar esa santidad. Esa es la voluntad de Dios. Por tanto, cuando en mi corazón hay el deseo de santidad, cuando en mi corazón hay el deseo de amar más a Dios y más al prójimo, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en mi vida? Que mi querer siempre va a estar ordenado a ese querer de Dios. La segunda parte de lo que hemos leído inicia entonces diciéndonos: si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que no llevan a la muerte, que pida por él y obtendrá la vida. Qué tremendo, la intercesión para la remisión de los pecados. Está hablándonos San Juan de nuestra intercesión en favor de nuestros hermanos para la remisión de los pecados. La intercesión tan valiosa. Oye, que yo puedo pedir por la remisión de los pecados, sí, pero San Juan insiste con mucha claridad, por los pecados que no llevan a la muerte. Por eso hay que tener claro que hay una diferenciación entre los pecados veniales y los pecados mortales, que eso es lo que nos enseña la Iglesia con toda claridad. Sobre los pecados veniales pedimos perdón y lo hacemos al inicio de la celebración de la Santa Misa. Toda misa inicia con ese rito penitencial. Lo podemos hacer también, y es muy útil hacerlo, y es muy provechoso al alma hacerlo todos los días, y lo podemos hacer varias veces, especialmente en la noche. Terminar el día haciendo el acto de contrición, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. ¿De qué pecados estamos pidiendo perdón? De aquellos que son perdonados con ese ejercicio espiritual, con esa humildad del alma que pide perdón a Dios. Pero fíjate cómo San Juan hace esa diferencia muy notoria y muy clara con respecto a los pecados que llevan a la muerte. Esto vale, dice, para los que cometen pecados que no llevan a la muerte. Porque hay un pecado que sí lleva a la muerte. Por eso no digo que se pida por ese, porque ese va a ser solucionado a través del sacramento de la confesión. Y lo explica todavía con más claridad San Juan. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Hay pecados que no me impiden comulgar. Esto es importante porque a muchas personas les pasa y cuesta mucho a los sacerdotes tratar de que esas personas que han sido mal enseñadas aprendan con claridad. Padres, que a mí me dijeron que yo antes de comulgar tengo que confesarme. Si es que he cometido pecado mortal. Si es que he cometido pecado mortal. ¿Y cuál es pecado mortal? Bueno, empecemos por el más básico y el más lógico. Faltar a misa el domingo. ¡Ay, eso es pecado mortal! Claro, es pecado mortal. Hay muchas personas que tienen problemas para diferenciar y a veces se nos podrán producir problemas y ocurrirán dudas. No sé si este pecado es mortal o venial. Por eso es importante siempre leer el examen de conciencia e instruirnos en lo que es el pecado mortal y lo que es el pecado venial. A veces las personas pretenden que uno les diga toda la lista de pecados mortales o veniales para tener súper claridad. No, hermano mío,
hay un proceso que nosotros tenemos que llevar y que tenemos que instruirnos e ir saliendo. Y además hay que aprender a hacer las consideraciones necesarias. ¿Por qué? Porque no toda acción representa un pecado mortal necesariamente, aunque sea catalogado como grave. ¿A qué me refiero? Acabo de decir un ejemplo, faltar a misa el domingo, pero resulta que estaba enfermo. Ah, no, pero entonces no es pecado. Si yo estaba enfermo, si yo estaba en cama y falté a misa, entonces no he cometido un pecado. Si yo tenía que atender a un enfermo y no podía separarme de él y por tanto falté a misa, tampoco es un pecado. A mí me tocan a veces personas que me dicen, no, pero para mí es pecado. No, esto no es para mí. Porque entonces vendrá otro que dice, pero para mí no ir a misa no es pecado. No, la forma de determinar qué es pecado y qué no es pecado no es jamás utilizando el para mí. No, yo tengo que ser objetivo en reconocer el pecado. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege. ¡Qué bonito! Qué bonito lo que está diciendo San Juan. No porque propiamente no pequemos, sino porque contamos con esa protección del Señor. Es decir, que cuando uno parte de decir, bueno, yo peco como todo el mundo, porque es imposible no pecar. Hermano mío, pero tú no crees en la gracia de Dios. Yo peco como todo el mundo. A ver, aquí no se está confesando todo el mundo, te estás confesando tú. Vienes a confesar tus pecados. Es importantísimo esto. No, es que es imposible no pecar. Claro que es posible no pecar. Por supuesto que es posible no pecar. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Requiere esfuerzo, sí. Pero la gracia del Señor la tenemos. La gracia del Señor la tenemos y no podemos poner en duda esa gracia del Señor. Sabemos que somos de Dios mientras que el mundo entero yace en el poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido, ya que Él nos ha dado la inteligencia para conocer al Dios verdadero. Y esto quiere decir reconocer también lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero, porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Y fíjate qué importante cómo termina esta parte de la carta del apóstol San Juan. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, no adoren a los ídolos, no pongan su corazón en los ídolos, no pongan su corazón en aquello que no vale la pena. El resumen, ¿cuál es? Oye, pon tu corazón en el Señor y confía verdaderamente en Él. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 22 al 30. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: «Mira, Maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él». Contestó Juan: «Nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio. En cambio, el amigo del novio que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho al oír su voz. Así también, yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos». Palabra del Señor. Es hermoso concluir este tiempo de Navidad leyendo este Evangelio y sobre todo tomando estas palabras de Juan el Bautista que hemos escuchado al final. Es preciso, es necesario que Él crezca y que yo venga a menos. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. En estas
palabras podemos encontrar el itinerario de toda nuestra vida cristiana, de absolutamente toda nuestra vida cristiana. Toda nuestra vida cristiana y por tanto toda nuestra vida debería resumirse en esto, en el esfuerzo continuo de hacer que Cristo crezca en mí y yo disminuya. Para entender la profundidad de esto, tenemos que irnos al pecado original, donde el hombre y la mujer se ven desnudos y se esconden de Dios. Y al final, después de ser expulsados del Edén, Dios los reviste con pieles de animales. Soluciona en una pequeñísima parte el problema que ha ocasionado el pecado y los reviste. Pero esa no va a ser la solución definitiva. La solución definitiva para salir del pecado, para encontrar la salvación, va a ser revestirnos de Cristo. ¿Qué quiere decir revestirnos de Cristo? Reconocer que Cristo es el verdadero Hijo de Dios que ha venido al mundo y que ha tomado nuestra naturaleza humana, se ha hecho hombre, Dios mismo. ¿Para qué? Para iluminarnos y mostrarnos cómo debo vivir, cómo debo de ser. Por tanto, Cristo se vuelve el maestro que yo quiero imitar. ¿Y qué significa eso? Que quiero replicar en mi vida la vida de Cristo. Eso es revestirse del Señor en primera instancia. La imitación de Cristo. Esa imitación de Cristo, ese deseo de hacer las cosas a la medida de Cristo, como Cristo las hace, lleva implícito además el vivir de la gracia que ha ganado Cristo Jesús para nosotros en la cruz. Y que recibimos a través de los sacramentos, y que recibimos a través de la acción del Espíritu Santo, y que recibimos a través de su palabra. Todos estos actos, vivir los sacramentos, vivir la gracia de Dios, vivir en el Espíritu, llenarnos de su palabra, ¿qué van a conformar? Van a conformar ese revestimiento de Cristo. ¿Y qué sucede en la medida que yo me revisto de Cristo más y más? Cuyo ápice, lógicamente, va a ser la comunión, alimentarme de su propio cuerpo y de su propia sangre. Bueno, que Él tiene que crecer en mí para yo disminuir. Ese es el camino de la humildad. Que Él sea en mí, que Él viva en mí, que yo pueda imitar a Cristo, que la gente reconozca en mí a Cristo, que la gente experimente de mí el amor de Cristo, no mi amor, no simplemente mis capacidades de amarlo, sino el amor de Cristo. Bueno, ese es el itinerario cristiano. Fíjate cómo estas palabras de San Juan entonces nos meten en la profundidad de lo que significa la vida en Cristo. Y claro, es tan bello poder leerlas al final de este tiempo de Navidad. ¿Por qué? Porque iniciamos el tiempo ordinario, hemos terminado el tiempo de Navidad, nos hemos llenado de toda la alegría y toda la esperanza. ¿Para qué? Para vivir en el Señor. Para verdaderamente vivir ordinariamente todos los días de nuestra vida en el Señor y estar siempre en este combate, siempre en este deseo, en este anhelo de ir imitando más al Señor. ¿Dónde ha surgido esta reflexión que hace Juan? Bueno, porque él estaba bautizando y el Señor también bautizaba a sus discípulos, en verdad bautizaban cerca de ahí. Y entonces van a decirle a Juan, mira maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla, del que tú diste testimonio, ese está ahora bautizando y todos acuden a él. ¿Qué intentan hacer de Juan? Que sienta envidia. No, pero ¿cómo? Si yo estaba aquí primero. Y Juan dice, se han equivocado completamente. Él es el novio. Él es el novio. Qué precioso es cómo se utiliza esta imagen del novio. Y yo soy el amigo del novio que me alegro en él. Yo me lleno ahora de alegría. Me lleno de alegría. Me lleno de alegría que crezca, que Él sea el que importa. Me lleno de alegría que sea
todo Él y nada más que Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.